Cerca de 6 millones de toneladas son transportadas diariamente por tren en Estados Unidos, pero muchos trabajadores ferroviarios nunca logran saber lo que transportan. Al igual que en otros medios de transporte, el contenedor hermético de acero ha revolucionado las zonas de carga ferroviarias. Los trabajadores del Centro Intermodal de Transferencia de Contenedores Eagle Marine, que se enlaza con el puerto de Los Ángeles Long Beach, recibe 2 o más trenes al día. Cada uno puede transportar 200 contenedores, así que en este centro se cargan y descargan hasta 2.000 contenedores por semana. Quizás los contenedores de acero sean algo nuevo, pero las mercancías han sido transportadas en trenes casi desde que el primero de ellos se puso en marcha. Alrededor de 1830 o 1831 se crearon los primeros vagones de carga y se realizaron pruebas con diferentes modelos. Pero los primeros trabajadores ferroviarios se enfrentaron a una dificultad que se había presentado en otros métodos de transporte, un trabajo agotador. Una de las dificultades radicaba en que la superficie sobre la que se colocaban las mercancías se encontraban a gran altura del suelo. Al principio eran básicamente los trabajadores quienes pasaban apuros para bajar del vagón abierto, ya fuesen barriles, cajones y otros objetos. Afortunadamente para los primeros empleados de los depósitos, las dificultades pronto terminarían. Alrededor de 1845, antes de llegar a 1850, en las estaciones de trenes de las grandes ciudades, se produjo la creación de la plataforma, la cual no solo se utilizó para pasajeros, sino también para mercancías. Es una estructura creada para colocar una superficie plana al mismo nivel de la puerta de los vagones de carga o de pasajeros. En lugar de tener que levantar con esfuerzo las mercancías del vagón de carga para colocarlas en el suelo, es más fácil descargarlas en esta plataforma, en cuyo extremo hay una larga rampa que puede colocarse ante un vehículo con ruedas como una carretilla o un vagón. Donde no se disponía de plataformas, los trabajadores utilizaban carretillas para las cajas y baúles que por ser pequeños podían transportarse manualmente. Estas son algunas de las primeras carretillas para equipajes y de las mercancías que se transportaban en ellas. Por lo general se les llevaba a las afueras de la estación, se colocaba la carga de las furgonetas o camiones y se llevaba hasta el vagón. Su altura era similar a la del vagón, a fin de que pudiera trasladarse la carga al mismo fácilmente. Pero con el tiempo los trenes serían utilizados para transportar una carga mucho más pesada. La Guerra de Secesión fue uno de los primeros conflictos de gran magnitud que dependió enormemente de los medios de transporte modernos. La novedosa tecnología de las zonas de carga cambiaría definitivamente los ferrocarriles y la manera de combatir. Durante la Guerra de Secesión fue notable el uso de las grúas para descargar, por ejemplo, la maquinaria pesada destinada a una fábrica de fusiles, de cañones o para alguna actividad relacionada con la guerra. Así pues se produce la instalación de grúas cerca de las estaciones de trenes y en sus almacenes de manera permanente. Poco después de la guerra, el 10 de mayo de 1869, en Promontory Summit, Utah, los dignatarios colocaron el último riel del tren transcontinental, una red ferroviaria en constante expansión a lo largo de todo el país. La rapidez y eficiencia de los trenes generó un efecto notable en la minería. Los dueños de las minas de todo el país comenzaron a explotar numerosos yacimientos de minerales y de carbón considerados inaccesibles hasta entonces. Las minas de carbón eran tan profundas que las aberturas de las mismas se encontraban a cierta altura. Se trataba de un tren pequeño en el que se sacaba de la mina el combustible en pequeñas carboneras. Luego la mercancía se vaciaba en los vagones de carga de las tolvas desde arriba. Los industriales idearon métodos para descargar los vagones con mercancías secas con mayor rapidez. En esta filmación de fines del siglo XIX aparecen obreros introduciendo un vagón con carbón en un enorme tambor giratorio, el cual da vueltas al vagón para vaciarlo. Pero finalmente los diseñadores de vagones prefirieron las fuerzas de la física en lugar de la compleja maquinaria. Este es un vagón de acero convencional con una tolva abierta. Principalmente transportaba carbón, pero también transportaba mineral de hierro. También podía adaptarse para transportar astillas de madera y arena. Este vagón se abría colocando una barra de Jackson en estos agujeros. De esta manera, el vagón se colocaba en una rampa, se abría el depósito y gracias a la fuerza de gravedad, la carga del vagón caía en un vehículo de carga o en una gravera, como esta.
La nueva estructura de las zonas de carga permitía la interrelación de los diferentes métodos de transporte. En la región de los Grandes Lagos, la minería y los buques evolucionaron paralelamente, pero a finales del siglo XIX los trenes se incorporaron al conjunto. Los trenes fueron incluidos en los sistemas de carga. Los vagones transportaban toneladas y toneladas de mineral que eran almacenadas en tolvas que formaban parte de las zonas de carga. Los buques llegaban, se colocaban muy cerca de las zonas de carga y se bajaban rampas especiales adaptadas a las dimensiones de las escotillas de los barcos. De esta manera la carga de cientos de toneladas de mineral que años atrás demoraba algunas semanas se realizaba en unas pocas horas. Pero no siempre se trataba de mercancías secas. En los trenes se transporta toda clase de líquidos. Con la llegada del siglo XX aparece el vagón cisterna, que era un cilindro colocado sobre un vagón abierto. Básicamente, este vagón se llenaba gracias a la gravedad. Sin embargo, alguien tenía que subirse al techo para colocar la boquilla. Si se observa un vagón cisterna moderno, se apreciará una serie de escaleras y plataformas para que el personal pueda subirse y abrir y cerrar los sifones, colocar las boquillas y asegurarse de que los líquidos penetraran sin gotear. Durante los 50 años siguientes, las zonas de carga ferroviarias movilizaron la maquinaria de guerra estadounidense, abastecieron las industrias prósperas y distribuyeron los frutos de la creciente economía en tiempos de paz. Pero en los años 60, gracias a su mayor versatilidad, los camiones se convirtieron en los principales vehículos para el transporte por tierra. Los trenes fueron relegados. Pero luego en los años 70 y 80 comenzó a desarrollarse un sistema conocido como intermodal, en el que se emplean tanto buques como trenes y camiones. El sistema intermodal permitió que los trenes continuaran siendo parte del transporte terrestre. Hoy en día existen vagones de trenes especiales para diferentes usos. El carbón constituye alrededor del 50% del total de mercancías transportadas por tren, así que ambas industrias trabajan muy estrechamente. Llenados mediante correas transportadoras, estos enormes silos son en realidad depósitos de carbón. Al llegar el tren, toneladas de carbón se arrojan rápidamente en los vagones vacíos. Por las vías se desplazan vagones abiertos, vagones múltiples, transportadores especiales de acero en espiral, de autos y por supuesto vagones con contenedores, cada uno con especificaciones de carga y descarga diferentes. Con aproximadamente 40% de las mercancías transportadas por tren en Estados Unidos, los depósitos ferroviarios continúan siendo las zonas de carga más concurridas.